El Centro de Atención Múltiple número 22, Autismo, de la Zona 1 de Villahermosa, Tabasco, presenta el inventario del espectro autista. Introducción. El autismo es plural y diverso. Desafía los manuales y las nomenclaturas. Se acerca y se aleja de los prototipos. Según cada caso, cada persona, cada subjetividad. No hay un solo tipo de autismo. Los síntomas del autismo se manifiestan de formas diferentes en cada individuo y su evolución sigue variadas trayectorias y caminos. En los 90, en Hispanoamérica, Ángel Rivière, en sus estudios sobre desarrollo evolutivo y autismo, planteó la necesidad de prestar atención a la diversidad en el continuo y a las manifestaciones del TEA desde una perspectiva dimensional. Estos estudios sentaron las bases del inventario del espectro autista IDEA, que establece 12 dimensiones de desarrollo del autismo y permite una mejor evaluación de los niveles alcanzados y del desarrollo potencial, al mismo tiempo que brinda las claves para diseñar una planificación adecuada y programas específicos para cada niño o niña. Consideraciones del inventario del espectro autista. Para aplicar este instrumento es necesario un conocimiento clínico, terapéutico, educativo y familiar de las personas con TEA. Contar con el dominio suficiente de las características propias de cada dimensión. Utilidad del inventario. Establece la severidad de los rasgos autistas que presenta la persona. Ayuda a formular estrategias de tratamiento acordes a la severidad de los rasgos de cada dimensión. Se logra obtener un parámetro cualitativo de la eficacia del tratamiento a mediano y a largo plazo. Las 12 dimensiones se ordenan en 4 subescalas. Escala del trastorno del desarrollo social con la dimensión 1, 2 y 3. Escala del trastorno de la comunicación y el lenguaje con la dimensión 4, 5 y 6. Escala del trastorno de la anticipación y la flexibilidad, dimensiones 7, 8 y 9. Y la escala del trastorno de la simbolización con las dimensiones 10, 11 y 12. La suma de las puntuaciones de las 3 dimensiones de cada escala proporcionan una valoración del nivel de severidad del trastorno en dicha escala. Criterios para apuntar. Cada dimensión presenta una escala de 0 a 8 puntos en intervalos de 2, 4, 6 y 8. La puntuación total. Este resultado se da a partir de la suma de las 12 dimensiones, en una puntuación global del nivel del espectro autista de 0 a 96. Dimensión social. El autismo es un trastorno de la implicación personal intersubjetiva. Lo caracteriza fundamentalmente las dificultades en las relaciones con los demás. Y es la calidad de estas relaciones donde su frecuencia está marcadamente disminuida y es claramente diferente a la que se establece con otros niños y adultos sin este problema.
La calidad de la relación interpersonal suele tener el denominador de utilitaria o instrumental. Los rasgos definitorios de las deficientes características en esta dimensión son la incapacidad de relacionarse con iguales, falta de sensibilidad a las señales sociales, alteración de las pautas de relación expresiva no verbal, falta de reciprocidad emocional y dificultades para comprender intenciones ajenas y dobles sentidos. El trastorno de las relaciones sociales está compuesto por 4 dimensiones. 1.1 Aislamiento completo. No apego a personas específicas. No relación con adultos o iguales. 1.2 Incapacidad de la relación. Vínculo con adultos. No relación con iguales. 1.3 Relaciones infrecuentes, inducidas, externas con iguales. Las relaciones más como respuesta que por iniciativa propia. 1.4 Motivación de la relación con iguales, pero falta de relaciones por dificultad para comprender sutilezas sociales y escasa empatía, conciencia de soledad. 1.5 No hay trastorno cualitativo de la relación. Capacidades de referencia conjunta. La referencia conjunta trata de la capacidad de considerar al otro como un sujeto, con un mundo interno que puede ser compartido con los demás. También sirve como una herramienta de referencia usando una mirada mutua, fija y enfocada en la misma cosa. Por ejemplo, conseguir la atención de otra persona a objetos o eventos para compartir experiencias, o compartir estados emocionales con otras personas como la alegría, la tristeza, enojo, etc. El trastorno de las capacidades de referencia conjunta está conformado por 5 niveles de severidad. El primero es la ausencia completa de acciones conjuntas o interés por las otras personas y sus acciones. El número 2, acciones conjuntas simples, sin miradas significativas de referencia conjunta. El número 3 es el empleo de miradas de referencia conjunta en situaciones solamente dirigidas, pero no abiertas. El número 4 son las pautas establecidas de atención y acción conjunta, pero no de preocupación conjunta. Y el número 5, no hay un trastorno cualitativo de las capacidades de referencia conjunta. Capacidades intersubjetivas y mentalistas. Desde los primeros años de vida, el bebé sabe muchas cosas sobre el mundo, los objetos y sus propiedades, las personas, los acontecimientos y relaciones. El ser humano nace con pautas o disposiciones para procesar la información relevante del medio. Tiene una mente física, una mente social y una mente lingüística, que le capacita para responder eficaz y adaptativamente a las exigencias en los respectivos dominios. Capacidades intersubjetivas y mentalistas. Diversas investigaciones parecen confirmar que todos los niños, a edades similares y en diferentes culturas, presentan unas capacidades o funciones mentales como la función simbólica, el juego, el lenguaje y las capacidades mentalistas. Parece que tales funciones presentan similar nivel de complejidad y se adquieren en la misma etapa evolutiva. Son universales y a la vez podríamos calificar de humanizadores. Desde ellos avanzará la persona en el conocimiento y control de sí mismo, de las interacciones sociales, de las conquistas y logros culturales.
El trastorno de las capacidades intersubjetivas y mentalistas está conformado por 4 niveles de severidad. El número 1 nos habla de la ausencia de pautas de expresión emocional correlativa, es decir, falta de interés por las personas. El número 2 son respuestas intersubjetivas primarias, pero ningún indicio de que se vive al otro como un sujeto. El número 3 son indicios de intersubjetividad secundaria sin atribución explícita de estados mentales. No se resuelven tareas de la teoría de la mente. El número 4 es la conciencia explícita de que las otras personas tienen mente, que se manifiesta en la solución de la teoría de la mente de primer orden. En situaciones reales, el mentalismo es lento, simple y limitado. Dimensión de la comunicación y el lenguaje. Las funciones comunicativas tienen como finalidad esencial compartir la experiencia interna. En un sentido muy literal, las personas con TEA no saben qué hacer con el lenguaje. Estas propiedades aparecen en los niños en el último trimestre del primer año de vida. Estas pueden cumplir diversas funciones, pero hay 2 que sobresalen por su importancia. La primera, la función de cambiar el mundo físico o conseguir algo de él, a las que denominamos protoimperativos. Y la segunda, la función de cambiar el mundo mental del compañero de interacción, compartiendo con él una experiencia interna, a las cuales denominamos protoimperativas. En la gran mayoría de los casos, los niños que son diagnosticados con autismo no desarrollan ni las funciones protoimperativas ni protodeclarativas, cuando deberían hacerlo, es decir, en los últimos meses del primer año y los primeros del segundo. Los niños, por ejemplo, no piden objetos o situaciones, ni muestran cosas o acontecimientos para compartir con otros su experiencia sobre ellos. En relación al trastorno de las funciones comunicativas, encontramos los siguientes niveles. Ausencia de comunicación, relación intencionada, intencional y significante, y de conductas instrumentales con personas. 2. Conductas instrumentales con personas para lograr cambios en el mundo físico, para pedir sin otras pautas de comunicación. 3. Conductas comunicativas para pedir, cambiar el mundo físico, pero no para compartir experiencias o cambiar el mundo mental. 4. Conductas comunicativas de declarar, comentar, con escasas cualificaciones subjetivas de la experiencia y declaraciones sobre el mundo interno. 5. No hay trastorno cualitativo de las funciones comunicativas. En el trastorno del lenguaje expresivo encontramos los siguientes niveles. 1. Mutismo total o funcional. Puede haber verbalizaciones que no son propiamente lingüísticas. 2. Lenguaje compuesto de palabras sueltas o ecolalias. No hay creación formal de sintagmas y oraciones. 3. Lenguaje oracional. Hay oraciones que no son ecolálicas, pero que no configuran discurso o conversación. 4. Discurso y conversación, con limitaciones de adaptación flexible en las conversaciones y de selección de temas relevantes. Frecuentemente hay anomalías prosódicas. 5. No hay trastorno cualitativo del lenguaje expresivo.
En el trastorno del lenguaje receptivo encontramos 1. Sordera central, tendencia a ignorar el lenguaje. No hay respuesta a órdenes, llamadas o indicaciones. 2. Asociación de enunciados verbales con conductas propias, sin indicios de que los enunciados se asimilen a un código. 3. Comprensión literal y poco flexible de enunciados, con alguna clase de análisis estructurales. No se comprende discurso. 4. Se comprende discurso y conversación, pero se diferencia con gran dificultad el significado literal del intencional. 5. No hay trastorno cualitativo de las capacidades de comprensión. Anticipación y flexibilidad. Una consecuencia de la limitación funcional de los circuitos que ligan el cerebelo con el sistema límbico y la corteza prefrontal y a estos entre sí es la limitación de la competencia de anticipación. En los casos de autismo se observa una disminución progresiva de la rígida y restrictiva anticipación del medio. Es en sí misma una meta terapéutica, pero que siempre debe estar sometida a la condición de estructura necesaria y al principio de anticipación ambiental. En relación a la inflexibilidad, el catálogo de las estereotipias motoras, conductas rituales, obsesiones, patrones compulsivos, fijaciones a objetos, itinerarios de las personas con espectro autista es inmenso, y se consideran las expresiones más elementales de la dimensión de inflexibilidad. Esta define frecuentemente patrones que se ligan a una especie de compulsión hacia la forma, de una conducta, de un espacio, de un recorrido, de un movimiento, de un contenido mental, con exclusión o limitación importante de los procesos mentales que se guían por los contenidos o los significados. Anticipación y flexibilidad. En el trastorno de la anticipación podemos observar las siguientes manifestaciones. Adherencia inflexible a estímulos que se repiten de forma idéntica. Por ejemplo, películas de video o repetición de algunas partes del video. Resistencia intensa a cambios. Falta de conductas anticipatorias. Conductas anticipatorias simples en rutinas cotidianas. Con frecuencia, oposición a cambios y empeoramiento en situaciones que implican cambios. Incorporadas estructuras temporales amplias, por ejemplo, el inicio de clases versus vacaciones. Puede haber reacciones catastróficas ante cambios no previstos. Alguna capacidad de regular el propio ambiente y de manejar los cambios. Se prefiere un orden claro y un ambiente predecible. No hay trastorno cualitativo de las capacidades de anticipación. Trastorno de la flexibilidad. Aquí podemos observar las siguientes manifestaciones. Predominan las estereotipias motoras simples. Predominan los rituales simples con resistencia a cambios mínimos. Rituales complejos, con apego excesivo a objetos. Se pueden dar preguntas obsesivas en relación a ciertos temas. Contenidos obsesivos y limitados de pensamiento. Intereses poco funcionales y flexibles con rígido perfeccionismo. No hay trastorno cualitativo de la flexibilidad. Sentido de la actividad. La persona con TEA tiene una gran dificultad en dar sentido a la acción propia. En este aspecto, veremos cómo están directamente relacionadas la capacidad de darle finalidad a la propia actividad y la capacidad para desarrollar actividades de forma autónoma. Para poder entender esta apreciación, debemos definir qué significa el sentido. El sentido remite normalmente a algo futuro,
la explicación a la acción en función de una meta preparada para un sistema cognitivo y que establece un vector para su acción. Es decir, es algo que otorga coherencia a una acción, situación o representación. En relación con esta dimensión, según el grado de afectación, tenemos 4 niveles. 1. Predominio masivo de conductas sin meta. Por ejemplo, carreritas sin rumbo con aleteo. E inaccesibilidad completa a consignas externas que dirijan la acción de la persona con TEA de este nivel. 2. Solo se realizan actividades funcionales ante consignas externas. Tales actividades son breves y no depende de una comprensión de su finalidad. 3. Presencia de actividades de ciclo largo. Por ejemplo, realiza una tarea con cierto grado de autonomía y en que no es necesario un control externo de cada paso, pero que se vive como formando parte de totalidad coherente de situación y acción. Por ejemplo, un curso. 4. La persona realiza actividades complejas y de ciclo muy largo. Por ejemplo, cursos académicos o actividades laborales complejas, cuya meta precisa conoce, pero no asimila profundamente esas actividades a motivos encajados en una previsión biográfica, de futuro en un yo autoproyectado. A ver si se escucha bien. Trastorno del sentido de la actividad. Predominio masivo de conductas sin meta. Inaccesibilidad a consignas externas que dirijan la actividad. Solo se realizan actividades funcionales breves con consignas externas. Cuando no las hay, se pasa al nivel anterior. Actividades autónomas de ciclo largo, que no se viven como partes de proyectos coherentes y cuya motivación es externa. Actividades complejas de ciclo muy largo, cuya meta se conoce y desea, pero sin una estructura jerárquica de previsión biográficas en que se inserten. No hay trastorno cualitativo del sentido de la actividad. Dimensión de simbolización. Implica la sustitución o la atribución imaginaria a cosas y situaciones. El juego en su carácter de producción simbólica, de trabajo realizado por el psiquismo infantil, requiere de la articulación de 2 ejes: el placer, al que remite lo lúdico, y el de la realidad. El juego es una vía de acceso a la simbolización y a la mente. En medida que se logra ser un compañero de juego fiable para el niño y suscitar en él un interés claro por los objetos, que puede proponérsele realizar los primeros actos simples de suspensión, evocando las primeras formas de juego funcional, dando paso entonces a la simbolización. Trastorno de la ficción y la imaginación. En esta dimensión vamos a evaluar 4 aspectos. Ausencia completa de juego funcional o simbólico y de otras competencias de ficción. Juegos funcionales poco flexibles, poco espontáneos y de contenidos limitados. Juego simbólico, en general poco espontáneo y obsesivo. Dificultades importantes para diferenciar ficción y realidad. Capacidades complejas de ficción que se emplean como recursos de aislamiento, ficciones poco flexibles. No hay trastorno de competencias de ficción e imaginación. Trastorno de la imitación. Evaluaremos en esta 4 dimensiones. Ausencia completa de conductas de imitación. Imitaciones motoras simples evocadas, no espontáneas. Imitación espontánea esporádica, poco versátil e intersubjetiva. Imitación establecida, ausencia de modelos internos. No hay trastorno de las capacidades de imitación. Suspensión. El mecanismo de la suspensión significa dejar en suspenso acciones o representaciones con el fin de crear significados.
pueden ser interpretados por otras personas y por uno mismo. Rivière menciona que la suspensión consiste en dejar en el aire acciones instrumentales con el fin de representar objetos, propiedades, situaciones y relaciones ausentes. Así, por ejemplo, cuando un niño se peina con un tenedor, éste logra identificar ambos objetos, tanto el que sustituye como el que reemplaza. En este sentido, el objeto permutado es en sí mismo un mecanismo indispensable de la suspensión, ya que en el ejercicio de reconocimiento de los dos objetos se modifican algunas propiedades del objeto conocido para simbolizar otro elemento, lo cual es una acción particular en tanto que emergen nuevos significados, pues el significado del objeto convencional se distancia cada vez más del objeto mismo. De este modo, el niño realiza un ejercicio de generalización de sus acciones y gestos, pues el proceso de permutar el esquema convencional de un objeto hace que se conjure un indicio sobre el avance que el niño está dando hacia la construcción de gestos simbólicos. Suspensión, capacidad de crear significantes. Aquí también valoraremos 4 dimensiones, las cuales son: no se suspenden preacciones para crear gestos comunicativos, comunicación ausente o por gestos instrumentales con personas. No se suspenden acciones instrumentales para crear símbolos en activos. No hay juego funcional. No se suspenden propiedades reales de cosas o situaciones para crear ficciones y juegos de ficción. No se dejan en suspenso representaciones para crear o comprender metáforas o para comprender que los estados mentales no se corresponden necesariamente con las situaciones. No hay trastorno cualitativo de las capacidades de suspensión. Notas para la valoración adecuada de las dimensiones. A. Asignar siempre la puntuación más baja que sea posible. Por ejemplo, en la dimensión 8, flexibilidad. Si una persona tiene estereotipias y conductas rituales, pero también expresa preocupaciones mentales, obsesivas y limitadas, la puntuación es 2. B. Naturalmente, las características positivas por las que se define cada nivel están ausentes en los anteriores. Por ejemplo, en la dimensión 12, se sobreentiende que las personas que obtienen la puntuación 8 y que por consiguiente no suspenden preacciones, tampoco suspenden acciones instrumentales, propiedades de las cosas o situaciones o representaciones. Por consiguiente, las personas con esa puntuación ni se comunican mediante gestos suspendidos, ni pueden hacer o comprender juego funcional, juego de ficción y metáforas. C. Debe recordarse que las puntuaciones impares 7, 5, 3 y 1 se reservan para los casos claramente situados en 2 puntuaciones pares. Por ejemplo, una puntuación 1 en la dimensión 10 de ficción e imaginación expresa que la persona evaluada es capaz de construir ficciones complejas, en que se observa una ligera inflexibilidad y que ocasionalmente pueden servir para evitar algunas relaciones. Agradecemos la participación de las maestras del Centro de Atención Múltiple número 22, Claudia Vázquez Martínez, Dolores Cristel Ayala Pérez Salvatierra, Yara Mayela Vidal García,
Joana Gabriela Hernández Hernández y Margarita Rivera Hernández. Así también destacamos la participación especial de la zona número 1, con la colaboración de la psicóloga Viridiana. Muchas gracias.